de Río Grande, Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Acá en Río Grande con ráfaga de 120 kilómetros, una alerta amarilla, la verdad, con un clima es muy similar en esta época del año, pero hoy sí hay que andar con cuidado. Sí, un clima que además se ha enrarecido enormemente con las últimas declaraciones del ministro Sturzenegger, que ha planteado cambios que han sido poco anunciados previamente y que pueden ser muy drásticos para Tierra del Fuego, que de hecho están convocando incluso a medidas de fuerza de los trabajadores del sector. Estamos hablando de esta especie de liberación del ingreso de celulares importados. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Pablo, a este tema? ¿Cómo lo viven desde el sindicato puntualmente? Con muchísima preocupación, con una incertidumbre tremenda, mira, y los compañeros de laburo ante lo que se puede calificar como el mayor ataque en los últimos 30 años de la industria fueguina. Anteriormente algún grupo importador estaba buscando desalentar la producción en la isla de Tierra del Fuego con algún fin de comercializar esos productos, un partido político como el del macrismo que estaba de acuerdo con la apertura de importaciones y dejó el antecedente de cerrar las producciones de las notebooks bajando aranceles con con las mismas características prácticamente a las que están anunciando hoy, o algunos medios de comunicación que desalentaban por desconocimiento, financiados por estos dos grupos, habían atacado al subrégimen. Acá estamos viendo que se profundiza, se va materializando ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya establecía solamente en su minuta de prensa, porque ni siquiera uno de los diputados que haya votado ese proyecto pudo acceder al texto final y que establecía una revisión sobre los beneficios fiscales que tenía Tierra del Fuego por considerarlo distorsivo, algo que no es así, que se sustenta incluso en una estrategia electoral, porque quien hace el anuncio es ni más ni menos que un candidato a jefe de gobierno porteño, y busca conseguir esos votos en un sector joven que también está confundido por estas características de que van a bajar los precios, cosa que no pasó, porque hay que analizarlo. Con las notebooks no pasó. En ese momento, uno de los ejemplos que siempre ponemos, y cualquiera puede poner en un buscador hoy y ver que el salario mínimo vital y móvil en el 2017, cuando se hizo el anuncio y se bajaron los aranceles de la notebook, alcanzaba para comprar un modelo de computadora i5, un modelo intermedio, y hoy necesitamos 5 salarios mínimos vital y móvil. El acceso a una computadora sigue siendo muchas veces yendo a otros países. ¿Y por qué si no se fabrica en la República Argentina? Los iPhone pasa lo mismo, salen el triple de lo que sale en otros lugares como Chile, Brasil, México, Estados Unidos, y acá no tiene, bajando el 16%, no van a bajar un 30%, van a bajar un 16%. ¿Y dónde está ese costo en la cadena de valor que existe en cada producto? ¿Cómo se estructuran esos costos? En Tierra del Fuego, un aire acondicionado, que es un modelo 3100, frío-calor, inverter, el más popular se podría definir, sale de fábrica cerca de 389.000 pesos, 390.000 pesos. Y en el Mercado Libre se comercializa a 1.125.000, no es el doble, es el triple. Si fuese el doble porque le cargamos el 100% de impuestos, podríamos decir que hay, no sé, una carga de impuestos y que podríamos analizarlo de esa lógica el precio argentino. Pero de esta manera lo único que se ve es que las cadenas de comercialización son las que se están quedando con gran parte de la ganancia, y contra ellos no hay ningún tipo de medida. Y acá la industria fueguina, la producción de estos productos como aire acondicionado, celulares y televisores, que son los 3 principales productos, depende del sustento de 7.000 puestos de trabajo de forma directa, y 3 por cada metalúrgico, se considera uno, se estima uno más, así que estamos hablando cerca de 10.000, 11.000 puestos de trabajo que se verían en peligro y que aportan el 35% del Producto Interno de una provincia que todos sabemos geopolíticamente estratégica, lo que tiene, lo que establece el potencial para las generaciones futuras inclusive que significa. Pablo, este anuncio, ¿en qué contexto aparece? ¿Cómo vienen ustedes ya atravesando este año y casi 8 meses de Javier Milei en la presidencia? ¿Cómo ha impactado también las distintas medidas en esa provincia y particularmente en la actividad? No, de una forma pésima y con total desprecio se podría definir. Porque ya perdimos la fabricación de hornos microondas, que era el 100% del mercado nacional, y hoy el 96% entre importados, por no renovar
una medida antidumping, una medida pararancelaria, que son las que utiliza Estados Unidos, las que se discuten entre las grandes potencias. Por no definir esa medida, perdimos la fabricación. Y si uno calcula las dotaciones por las declaraciones juradas de la propia empresa, según datos de ellos, desde el 2023 hasta hoy tenemos 2.000 compañeros que quedaron afuera. Entonces ya la venimos sufriendo cuando habla de instalar una base de Estados Unidos en Ushuaia conjunta, sabiendo lo que significa para nosotros y lo sensible que es la soberanía. Cuando dice que admira a Margaret Thatcher, que es británica y que cometió un crimen de guerra, también nos llena de indignación, y eso es lo que fueron marcando en cada uno de los compañeros, e inclusive en los que votaron, porque hay que reconocer, en Tierra del Fuego se votó mayoritariamente por este gobierno, pero hoy, por ejemplo, estamos llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado y afuera de la fábrica no estamos obligando a nadie que se quede. Y tenemos compañeros libertarios que están parando igual, porque han llegado a la desilusión, porque han llegado a la comprensión acabada de lo que significa este tipo de políticas que buscan despoblar para rifar los recursos a través de ese acuerdo que hablaba al principio y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y las grandes potencias. Eso era lo que quería preguntarte, porque concretamente los números dan miedo, ¿no? La cantidad de gente que se está quedando sin trabajo. No es una provincia superpoblada, precisamente Tierra del Fuego, y mucha gente quizá esté volviendo a otras provincias que es de donde partió para ir hasta allí. Ese panorama debe ser muy difícil. Sí, por supuesto, ya lo tuvimos. En los años 90 se llegó a tener casi 700.000 afiliados, 700.000 empleados en la industria, y en esos años se entregaban las casas a cambio de un televisor, de una videocasetera y artículos, hasta ese punto quedaban casas deshabitadas. Era una zona que depende, en el Río Grande donde vivo yo, donde está la mayoría de las fábricas, depende el 50% del motor económico local directamente. Podemos hablar de que es mayor el impacto de ese 35 que significa a nivel provincial por la concentración de la industria en la zona norte. Así que y muchas familias que vienen de otros lugares, que vinieron con sus sueños, construyeron, tienen todas sus inversiones acá y saben lo que significa pasar a valer, bueno, cruzando inclusive la provincia para el otro lado, donde no se aplicaron políticas de este tipo, políticas que hoy están analizando, que es Chile. Si uno ve la isla, es un triángulo, la mitad es chilena, del otro lado no llegan a tener 40.000 personas y la mayoría migran hacia las ciudades más importantes permanentemente porque son tareas relacionadas a los recursos naturales. Bueno, acá 7.000 trabajadores directos que puedan reconvertirse en otra industria, no hay posibilidad en el petróleo, no hay posibilidad en el gas, no hay posibilidad en el turismo, ni en el transporte, ni en el comercio. En ningún área productiva de la isla se pueden llegar a reinsertar esta cantidad de trabajadores, lo que ha generado también la solidaridad de otros sectores. Hoy el paro por tiempo indeterminado también se ha sumado el gremio de supervisores. Hay una decisión a convocar a un paro para el próximo miércoles que va a ser general y que entendemos que todas las organizaciones estarán debatiendo en este momento y van a aplicarlo sin lugar a dudas por lo que significa la afectación en la economía general, se puede decir. Pablo, ¿y hay alguna especie de acción un poco más articulada, multisectorial, que incluya inclusive a áreas del Estado, de la provincia, advirtiendo, por lo que contás además, la gravedad de este panorama? Sí, en el caso del gobierno provincial está analizando una presentación judicial que ya viene siendo una herramienta en el sector textil, con algunas fábricas que han podido acreditar por esa vía, pero bueno, también hay una solidaridad expresa por parte del intendente de Río Grande, por parte de la política en general, de casi todo el arco político, excepto los referentes de La Libertad Avanza, que todavía dicen que hay que esperar el texto final y que venga la competitividad de una planilla de Excel, a pesar de que tienen una relación directa, ¿no? Y creo que están también muy expectantes a lo que pueda llegar a salir en este decreto definitivamente. Un anuncio que al menos en las redes sociales trascendió como que quedaba suspendido hace un par de horas, que eso también agrega un análisis a toda la política y ver cómo continuamos con este reclamo que es ni más ni menos que el derecho a vivir en Tierra del Fuego. Además, con todo lo que eso implica, ¿no? Que trabajadores que se queden sin su puesto de trabajo, sin sus ingresos, en una provincia que por lo menos acá el imaginario es que es muy caro vivir ahí. Claro.
O hasta Sí. es muy caro volver si es que tienen que irse, regresar a sus lugares de origen. No, por supuesto, una canasta básica tipo acá sale 2.200.000 pesos. Claro. Estamos hablando de que vivir los 365 días del año con calefacción encendida, Ujú. que todo lo que llega en camión, con los costos que eso significa, que en recreación hay muy pocas actividades. Mira, hoy estamos con una alerta amarilla con ráfagas de 120 kilómetros por hora. Y no es un solo día al año, que es una situación en particular, sino que Claro. en esta parte del año son casi 3 meses. Tenemos 6 meses de luz. Bueno, es muy difícil la vida, pero muy importante también por lo que significa en cuestiones de soberanía, esto que hablábamos, la provincia más extensa. Si uno toma Tierra del Fuego hacia la Antártida y mide lo mismo hacia la Quiaca, se da cuenta que el centro geográfico del país pasa hoy por Tierra del Fuego, Tal cual. que conecta dos océanos, que es bioceánica, porque los dos pasos más importantes naturales lo tenemos en la Tierra del Fuego, al norte y al sur. Y que cuando el canal de Panamá se ve congestionado, los barcos pasan por acá, que en la antigüedad, cuando no estaba el canal de Panamá, el desarrollo económico que está en Punta Arenas se debe a eso, a que los barcos paraban ahí. Somos bicontinental porque somos puerta de entrada a la Antártida, otro continente con la reserva de mayor agua dulce en el mundo, y que se discute un tratado antártico acá a la vuelta de la esquina, que es en el 2050. Entonces todo esto creo que es lo que está en juego, que es lo que significa Tierra del Fuego, que aporta el 20% del gas al país, que tiene petróleo, bueno, infinidad de recursos, pero que también tiene su régimen de promoción industrial que debe respetarse, porque hace 3 años nomás, en el 2021, se concretó una extensión hasta el 2038, Claro. y que aparte se creó un fondo de ampliación de la matriz productiva, que es un aporte privado de las propias empresas, que está fondeado supuestamente, no sabemos dónde, porque no se tocó, al menos hay una sola actividad hoy que se diversificó, que es la crianza de mejillones en Almanza. Después todavía no sabemos bien por qué no se están utilizando esos 200 millones de dólares que están fondeados para diversificar y tener un plan ordenado, si queremos salir de esta lógica productiva e industrial que significa la Tierra del Fuego, la industria fueguina, y que supo adaptarse en plena pandemia para generar respiradores, como lo explicaba anteriormente, ¿no? Que de un día para el otro reconvertir ese proceso y acelerarlo casi un 30% para llegar al mercado. Bueno, eso es lo que es capaz Tierra del Fuego, una industria que no es solo de pegar etiquetas, de generar, sino que está altamente tecnificada, con operarios que son muy valiosos, muy calificados y con inversiones genuinas. Tal cual. Pablo, bueno, sabemos que tenés poco tiempo, te agradecemos enormemente esta amabilidad que has tenido de atendernos, ¿eh? No, por favor, quedo a disposición. Un abrazo y buena jornada. Igualmente. Pablo Ibáñez, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Tierra del Fuego. Río Grande, Tierra del Fuego tiene pocas ciudades, ¿no? Ushuaia,